Hola Ángela, buenos días. Hola, buenos días, abogada. Esperamos que unos 3 minutitos a ver quién ingresa. Sí, está bien. Sí, ¿no? Antes de que iniciemos. Ya ahorita vemos quién ingresa. Si no ingresan en 3 minutos, pues ya iniciamos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ya nada más la Buenos estábamos días. esperando. Bueno, tengo un problema ahorita con mi cámara, entonces no creo que la pueda encender, pero sí la pueden encender ustedes. Por favor. Ok. Ahorita si se puede componer en el Inter, pues ya, pero si no, pues ya ni modo. ¿Sale? A ver, déjenme, lo vuelvo a intentar a ver si sí. A ver, les voy a proyectar y me dicen si les aparece, ¿no? Porque no se puede. Ay. A ver. Ay, Dios. Ya les aparece, ¿verdad? Sí. Va. Mm.
Ok, acabamos de ver las culturas prehispánicas, ¿verdad? ¿Sí acabamos todas? Sí. Según yo. ¿Sí acabamos los mayas? Sí. ¿Acabamos los aztecas? Sí. Creo que también. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. la siguiente cultura que nosotros tenemos que ver o la siguiente cuestión de derecho que nosotros tenemos que analizar es precisamente el derecho castellano, ¿sale? ¿A qué les suena a ustedes la palabra de derecho castellano? Como español o de Castilla. Ándele, exactamente tiene que ver con esa parte de la cuestión española. En el caso del derecho castellano, nosotros lo vamos a poder definir como este conjunto, porque recuerden que ya no vamos a hablar solamente de la historia castellana, sino que básicamente vamos a hablar de lo que es el derecho, la figura del derecho. Entonces, el derecho castellano básicamente lo podríamos definir nosotros como este conjunto de normas jurídicas, como estas instituciones y estos principios por los cuales se rigió el Reino de Castilla, obviamente Castilla-España, durante la parte o durante la cuestión histórica de la Edad Media, ¿sale? Entonces, para funcionalidad del examen, así va a quedar. Bueno, básicamente la filosofía, a ver, esperen, es que siguen entrando, entonces los tengo que ir aceptando, espérenme tantito. Saraí, Amelia y Jael, a ver, ahí está. Se incorpora. Ya, ok, perfecto. Entonces decíamos nosotros, esta parte que se dio en Castilla, realmente el derecho castellano fue una especie de filosofía jurídica que obviamente no nació como tal o propiamente en la cuestión de Castilla o en la cuestión española. Más bien fue una cuestión jurídica que se hereda a partir de la cuestión del derecho romano. Dime, Andrea. Me equivoqué, mi, perdón. Ahí así como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, está bien, no te preocupes, Andrea. Bueno, y en el caso de esta parte les decía, se hereda a partir de la cuestión del derecho romano, pero tenía influencias de otro tipo. ¿Cuáles eran las influencias? Las influencias básicamente eran influencias germánicas e influencias canónicas. ¿Qué quiere decir? La cuestión germánica pues era la cuestión alemana y la cuestión canónica tenía que ver con la parte de la religión, ¿sale? Ahora, para que se pudiera consolidar la parte de lo que fue el derecho castellano, pues obviamente tuvieron que existir diferentes tipos de luchas o diferentes tipos de pugnas entre lo que se consideraba el viejo derecho o el viejo conjunto de normas de carácter nacional, que nosotros sabemos, si recordamos un poquito de nuestra historia general o de nuestra historia mundial, esto tenía que ver con parte del dominio por parte de los señores feudales, ¿no? Esta era la pugna entre los señores feudales y entre aquellos que buscaban una nueva codificación o una nueva serie de normas, vamos a decirlo así, que ya no buscaban la parte de los señores feudales, sino que buscaban la parte de la monarquía absoluta, que quiere decir solamente una figura de una sola persona que se considerara como rey y que fuera el que mandatara toda la cuestión social, política, económica, cultural, etcétera. Bueno, tenemos diferentes fuentes históricas, que es lo que a nosotros nos importa, dentro de la parte del derecho castellano. Las fuentes históricas, por lo menos la primordial, que era la que hablábamos nosotros, era la parte del derecho romano. En el caso del derecho romano, recordemos que como en buena parte, si no es que en la mayoría del territorio europeo, el derecho romano era la primera fuente que se tenía de donde se absorbían precisamente los sistemas jurídicos que ya se encontraban plenamente establecidos, ¿sale? En Castilla, pues obviamente por pertenecer a esta cuestión europea, pues no se manejaba una cuestión diferente. Sí se hacían diferentes tipos de adaptaciones por parte de los visigodos y obviamente estas leyes trataban de modificar algún tipo de cuestiones. Sin embargo, la parte importante es que sí se tenía una fuerte influencia de lo que era la legislación anterior. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la legislación del antiguo Imperio Romano.
Eso por el lado de los romanos. Ahora, ¿qué pasaba con el derecho castellano en cuanto a las fuentes propiamente del derecho canónico? Bueno, en el caso del derecho canónico, recordemos que este fue un derecho muy viejo, porque se dice que el derecho canónico fue un derecho que se impuso desde el siglo I, entonces eso nos da más o menos una idea de por qué tenía tan fuerte influencia dentro de todo el territorio español. En el caso castellano, pues obviamente se produce una cuestión de pugnas o una cuestión de luchas, como lo mencionaba en la introducción, que se daba entre la cuestión del derecho romano canónico y el derecho que ya era considerado como derecho viejo. Y el derecho viejo ya tenía algunos elementos de carácter germánico, que quiere decir pues del derecho alemán. Obviamente esta legislación lo que hace de la cuestión castellana, pues es hacer una mezcla, ¿no? Digamos que optó figuras, agarró instituciones de diferentes tipos de cuestiones. Entre ellas, pues obviamente una mezcla entre lo que fue el derecho romano y lo que fue el derecho canónico. Obviamente esto lo que provocó, pues es que fuera un derecho mucho más avanzado. ¿Qué otra característica tenía este derecho mezclado? Pues que ya se hablaba que tenía un carácter elitista y un carácter de tipo culto, algo que los anteriores no contaban, porque recuerden que los anteriores pues se consideraban como pueblos o como culturas que podríamos denominar bárbaras. Entonces la realidad es que lo que hizo con las mezclas, pues es que fue un poquito más elitista dentro de esa parte. Como esta emergencia que se tiene por parte de las fuentes de este tipo de derechos, sale uno muy importante y muy rescatable y que hasta la fecha se sigue teniendo como una fuente no solamente del derecho mexicano, sino como una fuente primordial del derecho de carácter internacional, y son las 7 partidas. En el caso de las 7 partidas, recordemos que como tal fue un conjunto de normas jurídicas de las más importantes, por lo menos de las que se habían emitido hasta ese momento. Y ahí pues estuvieron en vigor y radicaron durante muchísimo tiempo, se habla de siglos, que permanecieron no solamente en territorios europeos, sino que fueron traspolados o que fueron trasladados y que los adoptaron propiamente países latinoamericanos, entre ellos México. En el caso de las 7 partidas, fueron emitidas por Alfonso X. Recordemos que Alfonso X fue de Castilla. Los años fue entre el 225 y el 284. Y con estas lo que se planteaba, con las 7 partidas, lo que se planteaba era de alguna manera poder unir o poder unificar lo que era la legislación que existía en ese momento en el reino y que fue conocida como el Libro de las Leyes. Fue una de las principales concentraciones de normas jurídicas que sirvieron para el avance de muchos países, por lo menos a cuestión futura. ¿Sale? Bueno, ¿qué otra fuente nosotros podíamos mencionar dentro de lo que es el derecho castellano? Bueno, podríamos mencionar otra que son o que es el ordenamiento de Alcalá. En el caso del ordenamiento de Alcalá, fue promulgada por el rey Alfonso XI, y en este caso, este rey lo que busca o lo que ordenó en ese momento es que en el año 384, ya posterior a lo que fue las 7 partidas, se pudiera promulgar un orden o un cuerpo completo de carácter jurídico. Y obviamente, pues esto constituyó uno de los trabajos más importantes en la propia materia jurídica. Y fue un punto muy clave para que pudiera evolucionar o para que pudiera estructurarse todo lo que tuvo que ver la cuestión del derecho castellano. En el caso del ordenamiento de Alcalá, lo que se hace es una adaptación de lo que ya existía como derecho romano y como derecho canónico, ¿sí? ¿Quién se encarga de realizar el ordenamiento de Alcalá? Lo elaboran juristas no españoles, sino juristas o especialistas en la materia, tanto en Francia como en Italia. Y una de las principales cuestiones, tuvo muchas, la realidad es que las aportaciones fueron muchas. Sin embargo, dentro de las primeras o de las más importantes, porque son figuras que se rescatan hasta la actualidad, es precisamente la parte de los principios del nuevo derecho civil. Ya se ponen o se sientan las bases del derecho civil como lo conocemos hasta nuestros días. Y obviamente pues también se hablan de la cuestión del procedimiento.
¿Qué quiere decir? Que no solamente nos hablan de la teoría o del derecho objetivo, sino que también ya nos hablan del derecho adjetivo o del derecho procesal, de cómo se va a llevar a cabo un procedimiento civil. ¿Qué otra cosa? Que también ya nos habla de una estructura muy importante en donde se ordenan las fuentes del derecho. ¿Qué quiere decir? Que ya nos va diciendo un orden en cómo se debían de aplicar las fuentes del derecho en diferentes tipos de casos. Ya sabían cuál era el primero al que se debía de recurrir, el segundo, el tercero, el cuarto, dependiendo la situación o dependiendo la materia que se tratara. Entonces, si nos damos cuenta, la realidad es que la forma de cómo evolucionó el derecho castellano, pues fue muy buena. Aunque solamente utilizó de primera mano adaptaciones de derechos que ya existían, pero con las modificaciones propias de acuerdo a las necesidades que en ese momento se manejaban, pues la realidad es que la evolución del derecho castellano sí fue palpable y lo vemos por lo menos en la cuestión histórica. ¿Sale? Eso es lo que nos importa mucho de la parte del derecho castellano, sobre todo las fuentes que se pudieron rescatar, y obviamente nos importa mucho a nosotros como mexicanos, porque gran parte de la influencia, no solo social, no solo política, sino legislativa, pues también provino de la cuestión española. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que tiene que ver con el derecho castellano? No, profa. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. El siguiente que nosotros tenemos es el derecho foral, así se llama. ¿A qué le suena derecho foral? Antes de que avancemos. Así como... Aforáneo. ¿Mandé? Aforáneo. Foráneo. Bueno, sí, podría ser. Bueno, en el caso del derecho foral, así se le conoció o se le dio la propia denominación históricamente y hasta el momento presente sigue contando con ese nombre y se dice que el derecho foral es considerado como un derecho propio de una propia región o de un propio territorio. Y este derecho foral solamente le compete a la cuestión o compete al poder legislativo de las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Pues lugares autónomos que tienen sus propias leyes y que manejan su derecho conforme mejor les convenga. ¿Sale? En esta parte, bueno, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver aquí el orden. Aquí está. Vamos a ver el orden porque precisamente este surge a través de la cuestión de la península ibérica. Vamos por partes. ¿Dónde se encuentra o se encontraba más bien la península ibérica? Para que ubiquemos más o menos como el propio territorio, ¿no? Para empezar, si estamos como todos ubicados de que nos encontramos igual en continente europeo, En Europa. ¿vale? Dígame. No, en Europa dije nada más. Sí, claro. Sí, estamos situados en la cuestión europea, ¿sale? Tiene que ver con la parte de Italia y con la cuestión del área de los Balcanes. Si ponemos un mapita mental o si más o menos nos acordamos un poquito de la cuestión geográfica mundial, recuerden sus clases, no sé, primaria o secundaria, no sé, que les mandaban a traer sus mapas de los continentes con nombre y demás, pues más o menos podemos acordarnos un poquito. Pues precisamente la península ibérica es la que se encuentra, digamos que en medio, o se encuentra rodeada como tal por lo que es el Mediterráneo y por lo que el mar Mediterráneo y por lo que es el Atlántico, ¿sale? Ahí se encuentra. Si nos damos un poquito de cuenta, pues son territorios un poco aislados dentro de la propia cuestión terrestre europea. Entonces, pues la península ibérica pues es considerada una de las marcas más importantes de lo que es el derecho foral, ¿sale? En este caso, este territorio tenía una característica, por lo menos una característica histórica importante, porque precisamente marcaba la propia existencia o la propia coexistencia de diferentes territorios. Pero ¿qué era lo importante de estos territorios? No era su cuestión territorial o geográfica,
sino que estos territorios tenían soberanía propia y tenían un poder legislativo de carácter independiente, algo que los demás lugares europeos no tenían. Cuando hablamos de soberanía propia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la soberanía? Ya lo creo que nos lo platicamos en algún momento, no recuerdo muy bien, creo que sí. ¿Qué es la soberanía? Lo que... autoridad del pueblo. Claro, recuerden que es este poder político que reside en el pueblo. Muchas veces pensamos que residen los gobernantes, pero no, recuerden que reside en el pueblo y los depositarios son los gobernantes. ¿Qué quiere decir? Que la soberanía se entrega de cierta manera para que ellos puedan realizar sus funciones, pero ellos son solamente depositarios, la soberanía reside en el pueblo y es esta capacidad de poder ejercer tu poder político. Básicamente, pues podríamos decir que es una de las facultades para que ningún territorio, ningún estado, ningún país venga y te diga la forma de cómo se debe organizar tu territorio. Y es una de las cuestiones importantes. Pues en el caso de la península ibérica, pues era muy rescatable porque no estaban sujetos a ninguna cuestión de gobernante o de monarquía, sino que ellos tenían su soberanía propia y tenían un poder legislativo independiente. ¿Qué quiere decir? Que tenían un cuerpo legislativo que se encargaba de crear las normas especializadas o las normas necesarias para que ellos pudieran llevar su orden legal dentro de su propio territorio. Ahora, ¿qué pasó con eso? Pues la realidad es que con eso lo que vino al pasar del tiempo es que se da una especie de unificación, una unificación que trae consigo que se tenga que tener un poder legislativo, solamente uno, para la cuestión de todo el territorio. O sea, ya no va a haber muchos poderes legislativos, se van a unir todos y solamente se va a tener uno solo para todos los territorios. Esto se da a través de la cuestión de la guerra de la sucesión. En el caso de la guerra de la sucesión fue literalmente pues, una guerra que se dio en una cuestión española, pero no fue un conflicto única y exclusivamente de un solo lugar, sino que más bien fue un conflicto internacional y que lo que buscaba precisamente era eso, buscar un tratado a través del cual precisamente se pudiera unificar toda la cuestión política y toda la cuestión de gobierno dentro de una sola, para que así pues, se pudiera tener un poco más de control. Cabe mencionar que en este caso la guerra propia de la sucesión fue un conflicto largo, porque se dice que duró 12 años. Entonces la realidad es que fácil no fue. Y pues obviamente esta guerra a lo que lleva es a la firma de un tratado, que fue el Tratado de Utrecht, y en ese tratado pues lo que busca es que precisamente todos reconocieran a un rey en específico, a un duque en específico, y que obviamente cambiaran la situación, sobre todo la situación legislativa, ¿sale? La guerra o en esta cuestión la guerra de la sucesión se da entre diferentes lugares entre diferentes territorios, porque obviamente había una pelea entre quién prevalecía, si la cuestión inglesa o la cuestión de Inglaterra, con sus diversas sucesiones, o en su defecto quien prevalecía era Francia y España, con sus diferentes dinastías. Obviamente, pues la pugna tenían que visualizar porque a cualquiera de los dos que ganara, pues obviamente lo que iba a traer es que tenía que unificar el territorio conforme a sus reglas, ¿sale? Bueno, sin embargo, pues se firma el Tratado de Utrecht y pues se hace ya la cuestión de la unificación. Y a partir de esa unificación es precisamente cuando se puede hacer una distinción en lo que es el derecho común, que es este derecho general, que es este derecho que se va a aplicar para todos los ciudadanos, para todo el territorio, y el derecho foral o el derecho especial, que es el que se va a aplicar precisamente de manera particular a cada un punto de las regiones. En el siglo XIX, que es cuando se da toda esta parte de la codificación o toda esta parte de la unión de leyes, precisamente contenidas en diferentes códigos, surge un decreto muy importante que se da a partir de la cuestión de la corona.
Este decreto se firma en 1880 y lo que se hace en ese decreto es que se nombra propiamente una comisión de códigos, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que se habla de una comisión de códigos? Que precisamente se mencionan o se les encarga a personas consideradas como letrado de ciencia o letrados de ciencia y práctica reconocida por cada una de las regiones que manejaban el derecho foral, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía la función o el objetivo de redactar una memoria de las instituciones que ellos consideraban más relevantes o más importantes para su región y tenían que redactarlas en un documento. Todas esas instituciones que ellos consideraran que debían conservarse a pesar de que pasara la unificación. Este decreto lo que hace o lo que determina es que sí nombra diferentes tipos de regiones forales, ¿sí? Entre ellas se encuentra Vascongadas, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. Todas estas van a tener un individuo, ¿no? Un letrado específico que se va a encargar de seleccionar lo más importante de su derecho foral. Entonces, imagínense, qué bueno, porque pues sí, podían unificar su derecho, pero siempre y cuando conservaran las instituciones independientes o las figuras jurídicas independientes más importantes dentro de su región o dentro del territorio que abarcaban precisamente ellos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también se dio la parte de algo que se denominó la base treceava. La base treceava de la ley de bases, ¿sí? Este fue un documento que se tenía en 1888, si nos vamos dando cuenta, vamos a decirle que en un avance cronológico, y en el cual precisamente se manejaba la parte de poder reiterar la misma enumeración, que quiere decir que obviamente se tenía el mismo rescate de instituciones muy precisas, ¿sale? Bueno, en esa parte sigue así por lo menos varios años, del 888 hasta 1947. En 1947 lo que se da es precisa, o lo que se emite, es un decreto que lo que busca o lo que determina es ordenar cierto tipo de comisiones que lo que deben hacer es la redacción de las compilaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya hablamos que son 6, eran 6 regiones forales, pues se tenía que hacer una sola compilación para todas, ¿sale? Para todas estas regiones con legislaciones particulares. Estas compilaciones, la realidad es que sí se promulgaron, o sea, sí salieron para que todo el mundo pudiera y tuviera que seguirlas por obligación. Y con esa parte, pues obviamente entendemos que como tal, esas compilaciones quedaron a ser parte del derecho foral. ¿Qué quiere decir? De todos estos lugares que se consideraban independientes. Y sí quedaron lugares muy específicos donde tenían una compilación muy personal, como lo era el País Vasco, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. Cada una de estas compilaciones señalaba con una gran precisión o con un gran detalle en qué tipo de ámbito territorial iban a fungir las mismas. ¿Qué quiere decir? Esta ley es de Cataluña y va a normar desde tal a tal territorio. Eran normatividades muy específicas que se separaban del resto del propio continente europeo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir con respecto a la cuestión del derecho foral? Bueno, en esta parte, fuera de todas estas combinaciones que se dieron, estas compilaciones legales que se dieron por parte de la cuestión europea, únicamente es territorio con derecho foral el que corresponde al fuero de Bailío. En el caso del fuero de Bailío, es una especie que también fue dada por un rey, que en este caso fue el rey Carlos III, y con su debida consejo consultivo o con su cédula del consejo, en donde como tal
se insertan dentro de los libros legales las regiones que son consideradas como pueblos o como territorios forales, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que ya era completamente precisa. Ya no se puede agregar ningún otro lugar foral, ni tampoco se puede salir alguno de los que ya son preexistentes. Como tal, se tienen que respetar los que se contaban desde un principio y que han ido avanzando con el tiempo y a través de la historia. Es muy importante porque pues, si nos ponemos a visualizar, solamente 5 territorios europeos se consideran con fuentes del derecho foral. De ahí en fuera, pues todas están unificadas en una cuestión completamente parlamentaria o completamente monárquica. Estas son las únicas regiones que se tienen como parte de una fuente independiente. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá o algún aporte, algún comentario o algo? Sí, no, más o menos. ¿No? Únicamente medio me hice, o sea, sí voy con la línea tal cual, así como las he estado leyendo, nada más que como que en algunos aspectos eh, me hice un poco bolas en el sentido de lo de la unificación, de cómo fue que se realizó como tal la unificación en lo de la guerra y todo esto. O sea, sí entiendo nada más que como que me empezó a hacer bolas después de todo lo que se vino de ahí ¿cómo se llama? De las comisiones y todo eso. Bueno, que ahorita comento, la comisión. Ajá. O sea, lo que no es, ay Dios, esta parte. Ay. Ay Dios. Esta parte, lo de la guerra. Sí. Ok, en el caso de la guerra decíamos que la guerra de la sucesión, lo que hagan de cuenta. En la península ibérica tenemos muchos lugares, ¿sale? Por eso les ponía un mapa mental, para que ustedes tuvieran un mapita mental en su cabeza y ubicáramos lo que era la península ibérica. Todos esos lugares tenían, obviamente, sus propias leyes, sus propias normas, sus propias formas de dirigirse. Sin embargo, con con la guerra de la sucesión, pues obviamente tanto los españoles, los franceses, los ingleses y demás, pues querían unificar. ¿Para qué? Pues para que solamente si yo gano y soy inglés, pues todo el territorio se rija bajo las normas inglesas, por mencionar un ejemplo. Lo que pasa después de eso es que después de una guerra de 12 años, lo que pasa es que no se logra esa parte. ¿Qué quiere decir? Que no se ve como tal a un vencedor, sino que lo que se hace es que se firma un convenio, vamos a decir, un tratado, que es el Tratado de Utrecht, y a partir de ahí todos deciden hacer una unificación. O sea, ¿qué quiere decir? Sí, está bien, vamos a poner todas las normas que queramos y sin ningún problema. Contribuimos y que quede uno solo. Sin embargo, hay regiones que dicen que no, ¿sale? Las regiones que dicen sí, va, está bien, que sea una sola, se van a lo que es el derecho general, ¿sale? Pero hay unas que definitivamente dicen, no, yo quiero seguir teniendo mi soberanía y mi cuerpo legislativo. Entonces ellos se van para el otro lado, que es en este caso los de derecho foral. En los de derecho foral, pues ellos siguen llevando sus propias legislaciones, que son estos 6 lugares que les dije, acá los tienen. Y precisamente ellos dicen, no, nosotros queremos seguir llevando nuestro cuerpo legislativo y ahora sí que no le entramos a la unificación. Con el paso del tiempo, porque recuerden que empezamos desde una parte desde el año 1880, 1888 y así fuimos, pues llegó un momento, por ejemplo, en el 88 y el 47, en donde les dicen, a ver, ok, tú vas a seguir siendo un lugar con derecho foral, lo vamos a respetar. Sin embargo, sí necesitas estar dentro de una codificación, no unificación, sino codificación. Y es ahí donde un representante o un letrado de cada una de estas regiones absorbe las figuras más importantes de su derecho y las lleva a las propias compilaciones.
Y por eso en las compilaciones únicas, como fue esta recopilación, esta, que fue la última, sí pueden encontrar tanto la legislación del derecho general, pero también se van a encontrar las instituciones y las figuras jurídicas más importantes de estas 6 regiones forales, ¿sale? O sea, digamos que al final sí le tuvieron que entrar no a la unificación del derecho, no a la unificación legislativa, pero sí a la codificación, solamente transmitiendo las figuras que ellos sí querían que se respetaran y que se siguieran llevando a cabo dentro de sus territorios, ¿sale? Hasta ahí, Ya, ¿sí? ya. ¿Sí, Diana? Sí, ya. Es que eso era lo que no entendía, cómo fue que, o sea, no querían, pero al final sí le entraron, se podría decir. Claro, sí, pues al final de cuentas ya cuando les mencionaron, a ver, por una cuestión práctica, o sea, no te vamos a quitar tus leyes, tú vas a seguir haciendo tus leyes sin ningún problema, pero tus leyes solamente van a regir en tu territorio. Pero simple y sencillamente, pues sí necesitamos tener una recopilación de todas las normas del territorio europeo. Entonces, ¿sabes qué? Pues por lo menos ahora sí que transmítenos cuáles son las figuras jurídicas o cuáles son las instituciones que tú manejas en tu territorio. Mientras tú las manejes ahí, no tenemos absolutamente ningún problema. Y ya, pues obviamente es cuando tanto Vascongadas, Cataluña, Navarra, Galicia, Aragón, dicen, bueno, órale, está bien, te las comparto. Y ya hacen la compartición para que se pueda quedar en una recopilación, pero ellos siguen siendo o teniendo fuentes de derecho independiente o fuentes de derecho foral, porque ellos no quisieron entrarle a la parte de la unificación del poder legislativo. ¿Sale? Ok, gracias, maestra. Perfecto, Diana. Va. Ahora, si no hay otra duda, ¿no tienen alguna otra duda con respecto al derecho foral? Sí, Dime, Emilia. actualmente sigue existiendo el derecho foral. Bueno, está muy penetrado en los países europeos. ¿En cuanto a su utilización o cómo? Ajá. Pues es que fueron fuentes del derecho. La realidad es que son tipos de derechos locales. Claro que siguen todavía existiendo territorios que precisamente se manejan en territorios aislados dentro de la cuestión de Europa. Sí hay lugares que todavía siguen teniendo. Es más, no nos vamos tan lejos. En materia fiscal, por ejemplo, hay lugares europeos que son muy rígidos en cuanto a la cuestión fiscal. Sin en cambio, hay lugares que como tienen su propio cuerpo legislativo, tienen una permisibilidad a capital extranjero. Y obviamente ahí no se pagan los impuestos, que es más, que en México se pagan. Por eso mucha gente que se dedica al lavado de dinero, que se dedica a delincuencia organizada, etcétera, no tienen sus cuentas acá. Muchas las tienen en lugares muy específicos europeos en donde no se les piden tantos regímenes legales para poder administrar el dinero. Entonces los mandan para allá. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos no tienen toda la legislación unificada con toda Europa, sino que ellos manejan sus propias legislaciones aparte. ¿Sale? Entonces Esto sí, viene todavía lo relacionado, siguen manejando. ¿Mande? esto viene relacionado con las cartas Pueblas. Claro, sí, de hecho las cartas Pueblas son las que precisamente les otorgaba, pero las cartas Pueblas para lo que funcionaban era para otorgarles el permiso de poder fundar propiamente sus territorios o sus lugares. Y a raíz de Ujú. fundar tus territorios o lugares, ya tengo mi permiso, ya lo hago y a través de eso yo emito mi propio cuerpo legislativo, claro. Eran como privilegios. Pues más bien eran como autorizaciones. Las cartas Pueblas eran como un tipo de autorización o como un tipo de permiso que precisamente servía para que yo pudiera crear mi propia población. Y eso lo vemos en todos lados, no nos vamos tan lejos. En México también tenemos ese tipo de comunidades muy específicas que se forman y que ellos tienen su propia forma de manejar sus cuestiones internas. Obvio, si van para algún otro territorio o si vienen a las capitales, bueno, se tienen forzosamente que adaptar a las normatividades que llevamos, pero ellos dentro de sus territorios pues la realidad es que ellos manejan la justicia, sus procedimientos y demás como ellos consideran mejor y no pasa absolutamente nada. Ok, gracias. Pero sí, eso eran las cartas Pueblas. La realidad es que la carta Pueblas era para eso.
Nada más era como una solicitud de permiso para precisamente poderse constituir. ¿Sale? Sí. ¿Tienen alguna otra duda de esta? No, ¿No? ¿Seguros? no. No. Ya andan algo nerviosos. Ya andan algo nerviosos. Ya van viendo lo de su examen, ¿verdad? Pues sí. ¿Y esta qué es nuestra quinta? Mm, Sí. sí, creo que ¿Cuarta o sí. quinta? A Ujú. ver. Ya es la déjenme quinta. ver. No, Es la quinta quinta. ya. Quinta. A ver, ahorita salimos de dudas. Acá tengo mi lista, espérenme. Que sí es la quinta. Sí es cierto, ya es la quinta. Sí, efectivamente la quinta. ¿Qué quiere decir? Que en 2 sesiones más ya tenemos el examen. Lo bueno que usted nos va a pasar las respuestas, nos dijo. Ajá, sí, yo creo que sí. No les digo. Bueno. Sí, la verdad es que sí es mucho. Pues digo, historia, ustedes saben que, digo, no lo digo yo, así es. Es muy compleja, sobre todo porque hay gran cantidad de información. Y eso que no nos estamos yendo a hablar de cuestiones más, por ejemplo, lo que sea su compañera, si nos ponemos a hablar de Cartas Puebla, de la Constitución aragonesa, si nos ponemos a hablar de todo eso, imagínense lo más amplio que sería. Entonces, estamos haciendo lo posible porque no sea tan largo, ¿sale? Bueno, entonces, si no tienen algún comentario, si no tienen alguna otra duda con respecto a la parte del derecho foral, entonces pasaríamos al siguiente tema. El siguiente tema ingresa todavía dentro de esta parte y que es precisamente los gremios. ¿Qué son los gremios? ¿Qué han escuchado hablar ustedes acerca de los gremios? Son como si fueran algo así como sindicatos, parecido al sindicato. Exactamente, de hecho es uno de los antecesores, porque si así lo vemos, es uno de los antecesores a lo que actualmente conocemos como sindicatos. Andrea, ¿volviste a levantar tu mano o fue error? Ahora sí la levanté, Miss. Dime, Andrea. Discúlpeme, ya sé que doy muchas molestias. Dime. Lo que pasa es que me marcó mi compañera Xochitl y me comenta que no ha podido entrar a clase porque está laborando, está en policía estatal, entonces no se ha podido conectar y me comentó que si podía decirle para que mínimo la tomara cuenta en asistencia. Yo le voy a pasar las tareas para que se pueda poner al corriente. Entonces, solamente era ese tema, pero disculpe. Ah, ok. A ver, déjame ver. Bueno, ahorita que bueno, ahorita todavía no, porque nos falta como 1 hora, ¿no? Ajá, pero le quiere comentar para que estuviera, pues, al pendiente Ajá, de eso. Citlali, ¿no? Xochitl. Ajá, Xochitl Citlali. Ajá. Ah, ajá. Bueno, Bueno, es no que seas malita, te voy a pedir un favor, Andrea, ahorita que les pase lista me recuerdas, ¿no? Porque sí, claro, verdaderamente en el caso de Xochitl tiene falta la semana pasada, entonces ahorita con esta pues así sí es. ya tendría como que más problema, ¿sale? Es que dice que 3 semanas no ha descansado, entonces dice, se me ha complicado muchísimo y de hecho hasta quiere dejar ya pues, la carrera por lo mismo de que no ha tenido tiempo. Pero yo le Claro, dije que no, pues yo la estoy alentando a que no la deje, ¿no? Que yo en lo que pueda apoyar, la apoyaría. claro. Entonces, no sé usted qué me recomiende que le diga. Pues eso, sí, la realidad es que, bueno, acá dirían, ¿no? Pues es hablar, platicar, obviamente la cuestión de que se le puedan dar las facilidades o alguna cuestión de apoyo para que no se atrase, para que se ponga al corriente, cuestiones así, digo, al final de cuentas todo se puede, ¿sale? Y sobre todo ustedes que son sabatinos, o sea, que manejan esta cuestión sabatina, yo creo que sí les podría acomodar, o sea, hablan ¿cuántas materias llevan ahorita? ¿3, 4? 3. 3, o sea, pueden hablar con sus 3 maestros y yo no creo que tengan ningún problema. Y es que tenemos a ratito examen de derecho de introducción. Ah, caray, ¿y eso? Es que nos quiere torturar, no es cierto. No sabemos. Los quiere preparar para que en el último ya no sientan tan feo. Veanle el Algo lado así. positivo. Bueno,
Si lo Algo ven, así. digo, creo que es muy funcional. Yo sí lo manejé en algún momento, pero en la cuestión presencial, o sea, era ejecutiva, pero presencial, y es muy buena manera. O sea, en lugar de que todo el contenido lo resuelvan en un solo examen al final, pues uno a la mitad y el otro a la otra mitad. Mm. Oiga, profa, pero no es muy exigente la profa Julia, ¿verdad? Es buena onda. Sí, no, no es muy buena docente. La maestra Julia es muy buena docente. De hecho, Oiga, y para todos, ¿eh? La realidad es que, bueno, ella sus materias son más esas, como que las civiles, las introductorias, y la verdad es que es muy buena. De hecho, tiene a mis chicos que yo tengo al rato a las 12, tengo a mis chicos de décimo, medicina legal, y a ellos les da, no sé qué les da, la verdad, pero muy buena, la verdad es que por lo menos he recibido así como comentarios, entonces sí, sí es muy buena la maestra Julia, ¿eh? o sea que se ve mala, pero no es mala. No, no, no es mala, es muy buena docente. Es muy buena docente y pues, ¿qué les digo? Pues tienen que estudiar, muchachos. Sí, profa, pero es que nos da miedito. ¿Les da miedito? Entiéndanos, entiéndanos, somos de primero y creo que como que apenas le estamos agarrando la onda. Entonces, nada más es eso, profa. De verdad que le agradezco el apoyo que nos da y por eso le comentaba yo le de Xochitl, que fue la que me pidió el favor. Ve que Guillermo y Gaby Ajá, sí, eso noté. también dieron. Ujú. Ajá, en el Entonces, por caso de eso. Guille, sí es cierto. Ajá, sí, también. Sí, pues ahora sí que es mucho de ustedes, o sea, de que también ustedes como, pues como grupo, o sea, yo sé que ahorita imagínense, son nuevos, no se conocen, no se ven, no nada, no han tenido contacto, pues no puede haber como un nexo de interrelación entre ustedes, pero pues traten de que por lo menos pues puedan auxiliarse o apoyarse pues en medida de lo posible, ¿no? Este medio, todos, yo me atrevo a decir que todos, pero en la abogacía muchísimo más, o sea, la verdad es que esta cuestión pues de comunicación, de amistad, de contacto, pues sirve muchísimo. Y no sabemos a quién, pues obviamente ayudamos ahorita y mañana nos puede aperturar hasta una puerta. Entonces, pues hay que tener eso siempre en cuenta, ¿no? Que siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien y que pues obviamente qué mejor que se le pueda apoyar en medida de lo posible. Entonces, sí, en mi caso no hay ningún problema, Andrea. Coméntale a tu compañera que no y que si tiene alguna duda o algo cuando revise sus grabaciones y demás, pues me lo puede comentar sin ningún problema y pues lo apoyamos, estamos a buen tiempo. Exactamente, fue lo que yo le comenté y pues le agradezco mucho que me escuche para poder yo apoyar a mis compañeros en lo que pueda y a cualquiera que necesite. Y yo sé que usted ha sido muy accesible y le agradezco de antemano. Y pues, ¿qué más puedo decirle, no? La verdad es que pues mis admiraciones y mis agradecimientos. No hay de qué, Andrea, ya sabes, para eso estamos. Bueno, muchas gracias, Lex. Siga con su clase y le sigo Gracias. escuchando. Bueno, menos mal. Bueno, en el caso, vamos a hablar un poquito de los gremios. Su compañera ya nos dio, obviamente, esta noción o esta parte importante de que suele ser, y sí, verdaderamente es un antecedente de la figura laboral que actual tenemos como sindicatos y que todos le hemos escuchado hablar. Pero la realidad es que la figura no es nueva. O sea, la figura es muy antigua y también funcionó mucho porque precisamente eso le dio auge y le dio pauta o apertura para poder tener lo que actualmente tenemos, ¿sale? Verdaderamente los gremios surgen como una parte de reuniones o de asociaciones de carácter profesional que se dieron durante la Edad Media y que incluían a todas las personas que trabajaban en una determinada localidad y que se dedicaban al mismo oficio. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Pues eran carpinteros, pues todos los carpinteros se reunían, no sé, todos los carpinteros de una determinada localidad se reunían y bueno, ahí hacían como sus cuestiones. Como tal, el origen tiene que ver con la parte de una cuestión denominada, que muy probablemente ustedes también ya la escucharon en algún momento, sobre todo en algún momento histórico, que es precisamente las cofradías. ¿Alguien llegó a escuchar acerca de las cofradías en algún momento? Sí, Yo no. No. ¿Alguien sí? sí. ¿De qué? ¿Qué escuchaste hablar de esas? Este, bueno, de hecho yo estuve en una cofradía
en donde hacíamos como una reunión. Bueno, esta era de paellas Ok, y hacíamos una reunión, una como convivencia en donde hablábamos de muchos temas, pero siempre relativamente a lo que viene siendo las paellas y entrábamos mucho a los que son los eventos. Ya por claro, situaciones laborales, pues ya me tuve que salir, claro. pero de hecho yo sí estuve en una En cofradía. una cofradía. Perfecto. Pues precisamente en el caso de los gremios tienen una relación histórica con las cofradías. Las cofradías en un inicio, como su compañera lo dice, eran este tipo de reuniones. En origen, las cofradías eran como cultos, que quiere decir congregaciones de personas que tenían como finalidades en cuestión religiosa, cuestión católica específicamente. Y hacían procesiones y se reunían a platicar cosas referentes a la religión, a las prácticas y demás. Pues entonces los gremios tenían como mucha situación en la cuestión de las cofradías. ¿Por qué? Porque era esta misma asociación de personas que tenían intereses en común, como bien menciona su compañera. La cuestión es que a diferencia de las cofradías eran una cuestión un poquito más, ¿cómo lo podríamos denominar? Como un poquito más nobles, porque eran como en esta cuestión plenaria de ponerse a hablar todos de un tema, de algún interés en particular. En el caso de los gremios, no. En el caso de los gremios tenían un objetivo principal. Y el objetivo principal, pues, era la cuestión de la competencia a los propios miembros, ¿sí? Defendían como esta parte, entonces era un poquito como más conflictivo el asunto. Los Profesora, gremios, una pregunta. dígame. ¿Las cofradías eran reuniones, pero de cualquier tipo de religión? No, específicamente eran católicas en origen, pues. ¿Y los gremios sí podía ser de cualquier tipo o específicamente también solo eran católicos? No, es que los gremios eran enfocados a cuestiones de oficios. Ah, no tenían que ser No tenían religiosos. fines religiosos, sino que eran una cuestión de oficios. Somos carpinteros, nos reunimos los carpinteros, somos herreros, pues herreros. Sí, como que era una cuestión más de algún tipo de oficio al que se dedicaban. Por Y eso lo cuando, que hacían, ¿mande? y cuando eran reuniones de otro tipo o sea, eran religiosas, pero de otra religión que no era la católica, ¿cómo se le llamaba o cuál era la diferencia? Pues la diferencia para empezar es que eran prohibidas. Recuerden que el origen de las cofradías, estábamos hablando de que era la Edad Media. ¿Qué quiere decir? Donde solamente se ubicaba una cuestión específica, tanto en parte el catolicismo, pero más bien era el cristianismo, porque era el pilar fuerte que como tal manejaba la región. Entonces, si yo tenía alguna otra ideología o si yo tenía alguna otra cuestión con una serie de personas, ¿qué era lo que pasaba? Acuérdense que en ese inter pasó toda la trama de la Santa Inquisición, que todas estas personas que tenían una ideología o una preferencia religiosa o creyente de otro tipo, pues eran acusados de muchas cosas y eran hasta penalizados con pena de muerte. Entonces, la realidad es que no había, o sea, no teníamos la libertad de asociación que actualmente nuestra Constitución nos protege. O sea, si ustedes se quieren reunir, ustedes, ¿cuántos son acá? A ver, déjenme ver. Son 9 personas. Si ustedes 9 se quieren reunir al rato para hablar de, no sé, de cualquier cosa, lo pueden hacer sin mayor problema. En ese momento no. De hecho, las personas, era imposible que las personas dijeran, bueno, nos vemos los 9 en la casa de Amelia, porque vamos a ir a platicarnos. No, nada. Ahí no había libertad de asociación. Entonces no tenían nombre. Todos ellos eran considerados en contra de los propios mandatos del Estado y eran castigados. Entonces no era así como un nombre como tal que se les reconociera. Y a raíz de eso, pues pasaron mucha gente, muchos científicos, muchos artistas, mucha persona dedicada a la cultura, al arte, a la ciencia, a la Pero tecnología. entonces, perdón, Dime, pero entonces los gremios se dieron en otra época. O bueno, no fue en No, la fueron en la misma misma. que... ¿Y Los cómo gremios es se que dieron sí? ahí. Ok. Sí, los dos estamos hablando de que es en la misma época, tanto en la cuestión de la parte de las cofradías como la parte de la cuestión de los gremios, cualquiera de los dos. Ok, Sí, sí, no importa. Por gracias. eso se les relacionó, por eso está la relación entre los gremios y las cofradías. Obvio, yo creo que las cofradías tuvieron una organización anterior, porque recuerden que veníamos de una cuestión canónica. Entonces, muy probablemente las cofradías tenían
tal vez ya se reunían, pero no tenían un nombre establecido como tal. Y en el caso de los gremios, pues dijeron, bueno, pues no es ilegal, pues si todos somos carpinteros y vamos a platicar cosas de carpintería, pues creo que no estamos abordando nada en contra del Estado porque no estamos abordando ningún tema de preferencia religiosa o en contra del gobierno, por ejemplo. Entonces sí, los dos fueron más o menos de esa misma tentativa de ideas. Sí, y de hecho actualmente la cofradía todavía existe. Por ejemplo, en Europa, lo que viene siendo la Semana Santa, en la procesión de Viernes Santo participan muchas cofradías. Sí. Entonces es algo que todavía actualmente sigue siendo visto a nivel mundial. Sí, y de hecho hay cofradías internacionales, o sea, que tienen miembros, aunque por ejemplo la sede se encuentra en España, pero tienen miembros de todo el mundo y son miembros activos que pagan algunos hasta sus cuotas y demás, van a los eventos, porque hacen hasta congresos y demás y se van. O sea, la realidad es que las cofradías siguen siendo una figura viva, o sea, que obviamente ya no la vemos porque ahora ya tenemos una libertad de asociación. Yo puedo hablar lo que sea y reunirme con quien sea sin necesariamente pertenecer a una cofradía. Eso ya lo hacen por cuestión de preferencia individual. Así es. Pero sí, verdaderamente todavía hay. Y muchas. Y aquí en Puebla igual. Sí, sí, aquí en Puebla también hay. En Puebla, bueno, en México de manera general, de hecho hay unas que son, ya no nos vamos al carácter internacional, ya nos vamos a la cuestión nacional. Hay cofradías nacionales, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de miembros de todos los estados de la República y se congregan. De hecho, hay una que es, ay, ahora verán dónde está. No me sé muy bien, la verdad es que no soy muy asidua de esas cosas, pero hay una, creo que en la 2 Norte, que esa sí es completamente religiosa. Ujú. No me pregunten el nombre porque la verdad es que no me acuerdo, pero sí sé que es religiosa y sí sé que sí se siguen reuniendo ahí y es una cofradía muy importante dentro de nuestro estado, dentro de Puebla. Entonces, pues ahí la pueden encontrar. Es religiosa, sí, de hecho es católica. No sé exactamente, pero es a un santo. No sé qué santo sea, pero sí, todavía tanto nacional como internacional siguen vivas las figuras de las cofradías. Bueno, en el caso de este origen, que obviamente van de la mano tanto las cofradías y posteriormente los gremios, ¿qué era la funcionalidad de los gremios o para qué se utilizaban los gremios, ¿no? Que se reunían estas asociaciones de personas. Pues lo que ellos hacían era vigilar cómo se daba esta parte de cómo se adquirían las materias primas, cómo se distribuían, la calidad de todos los productos que se elaboraban. Entre ellos hasta armaban sus tabuladores, que quiere decir que ellos establecían precios que fueran vamos a decir, equivalentes entre uno y otra persona que se dedicaba al mismo oficio. Ellos reglamentaban las propias condiciones técnicamente laborales, qué quiere decir, cuánto debe de ganar una persona, o sea, sus salarios, sus horas de trabajo, sus condiciones de trabajo, todo eso se establecía en los gremios. Y obviamente, pues era un medio de seguridad y un medio pues, de seguridad y un medio de control que manejaban dentro de las personas que se dedicaban a los mismos oficios. Ahora, las funcionalidades que tenían los gremios o los objetivos que buscaban los miembros eran funciones completamente sociales, porque de hecho también tenían funciones sociales con los miembros que pertenecían a este tipo de gremios. ¿Qué quiere decir? Que si había una cuestión de accidente laboral, si había una cuestión de enfermedad, si había una cuestión de muerte o alguna otra situación que los miembros padecieran, todos los demás miembros del gremio tenían la obligación de apoyar en este caso al miembro que se encontraba mal. Por eso bien lo comentaba su compañera desde un principio. Son figuras que obviamente se jalaron a lo que actualmente tenemos como sindicatos. Ustedes lo saben, los sindicatos, una de sus principales funciones, pues es velar por los intereses de los miembros, ¿sale? Ahora, todas esas facultades o todas esas obligaciones que tenían los gremios se encontraban recopiladas o se encontraban guardadas, ¿no? Concentradas en diferentes ordenamientos. Y esos ordenamientos se llamaban ordenanzas.
en las ordenanzas se encontraba todo lo que estipulaban los gremios, indistintamente de cuál fuera. Ahora, ¿qué pasaba con el cumplimiento de las ordenanzas? La realidad es que sí, había jurados, y los jurados que se elegían de manera interna dentro del gremio eran los que se hacían cargo de hacer cumplir todas esas reglas. ¿Qué quiere decir? Que tenían un control interno. Si nosotros lo equiparamos a figuras actuales de los sindicatos y demás, pues por eso tenemos juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales. Ellos son los que se encargan de designar o de hacer cumplir las normas que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. Pues en ese momento no era tan avanzado el asunto, entonces lo que hacían es que dentro del mismo gremio seleccionaban a las personas más aptas o que consideraban más aptas o capaces, las elegían y ellos eran los encargados de hacer cumplir lo mandatado en las ordenanzas. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profa, gracias. Bueno, eso pasaba en el caso de los gremios como figura. Ahora, en este caso sí había, ¿cómo lo podemos decir? Sí, categorías, sí había una designación de categorías dentro de los gremios, había unas categorías profesionales. En el caso del gremio se establecían 3 tipos de niveles o 3 tipos de categorías que se pueden denominar como profesionales. Obvio, estamos hablando de una cuestión de oficio, ¿no? No estamos hablando propiamente de una cuestión de profesión como lo conocemos actualmente. Pero sin embargo, ellos sí hacían la división de las 3 categorías. Entre ellos se encontraban los aprendices, los oficiales y los maestros. Esos eran los 3 niveles, ¿sale? En el caso de los aprendices, eran aquellas personas que precisamente apenas iniciaban o apenas comenzaban a aprender acerca de determinado oficio. Ellos precisamente tenían que estar algunos años, no hay una determinación de años, pero sí pasaban algunos años preparándose para poder subir al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque estos 3 niveles, así como se los dije, ese era el escalafón. El nivel más bajo era el de aprendiz, el siguiente era el de oficial y el máximo nivel dentro de las categorías profesionales, pues era el maestro. El maestro era como la parte más amplia o la que ya tenía el conocimiento y la experiencia de determinado oficio. En el caso del aprendiz, el aprendiz generalmente eran personas que entraban a edad muy temprana y solían hacerlo a través de una cuestión de un contrato. ¿El contrato quién lo daba? El contrato lo daba el padre del individuo o el padre de la persona, ¿sale? El padre de la persona hacía este contrato con el maestro o con el propio dueño del lugar para que su hijo pudiese ingresar como aprendiz. Y además, pues obviamente podían también aprender, podían atender indistintamente funciones que tuvieran que ver con la categoría doméstica. Era muy importante porque, desgraciada o afortunadamente, como lo quieran ver, los oficios que mandataban o los oficios a los cuales se dedicaban los padres, era sumamente probable y era casi obligatorio que los hijos se dedicaran exactamente a los mismos oficios. ¿Por qué? Pues porque no había mucha opción, ¿sale? Recordemos que esta parte de los gremios, pues estamos hablando de personas que no pertenecían a la clase alta, ¿no? Entonces, obviamente no tenías de dónde elegir para poder hacer alguna otra cuestión. Eso por el lado de los aprendices. En el caso de los siguientes eran los oficiales, ¿sí? Los oficiales como tal ya eran estos trabajadores que se encontraban establecidos dentro del propio taller, ¿sale? El caso del paso que era del aprendiz al oficial, lo único que te solicitaba eran los años, que te capacitaras. Pero en el caso del paso de oficial a la posición de maestro, pues era un poco más complicada. Porque ahí sí, ahí tenías que hacer precisamente un examen. Y en el examen, por eso se llama la cuestión de obra maestra, porque en el examen tú tenías que realizar una obra maestra. Ese era tu examen y con eso tú obtenías el grado de maestro, ¿sale? Esta obra maestra, pues obviamente tenía que estar encaminada al oficio
al cual te estás dedicando desde la parte de aprendiz hasta la parte de oficial. Ahora, en este mismo caso o en este mismo orden de ideas, el oficial que se convertía en maestro es el que ya podía tener el derecho de tener su taller propio, ¿sale? O su tienda o lo que sea. Por eso las pruebas pues no eran sencillas y sobre todo eran muy espaciadas en tiempo. No quiere decir que ahorita me preparo para mi obra maestra y ya en 3 meses la presento y ya me hago maestro, ya puedo tener mi taller y todos felices. No, la realidad es que pasaban años y años y años en que pudieran dar esa pauta para que un oficial se pudiera convertir en maestro. Por eso los maestros eran muy pocos, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con la figura del maestro? En el caso de la figura del maestro, la realidad es que esa condición era de carácter hereditario. O sea, si se dan cuenta, no daban mucha pauta a los aprendices o a los oficiales de poderse convertir en maestro. La realidad es que los maestros ya prácticamente nacían por el oficio o por la cuestión o el puesto o la categoría que ya tenía el propio padre y que obviamente pues les designaba a sus hijos sin mayor problema. Por eso se dice que la categoría de maestro tenía una característica muy importante y que se hablaba de que eran oligarquías de carácter gremial. ¿Qué es la oligarquía? ¿Qué es la oligarquía? Acuérdense que No la sé, pero no oligarquía sé. era como el poder concentrado en muy pocas personas. La monarquía solamente es en una. En el caso de la oligarquía solamente es en pocas personas, ¿sale? Pues eso pasaba con el oficio o con la condición de maestro, que era una oligarquía gremial. ¿Por qué? Porque solamente Maestra, se se le escucha encontraba. muy cortado. Ay, a ver, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ya, Ok. ya. Ya, perfecto. Ok, les decía entonces que la parte de la cuestión de condición de maestro era una oligarquía gremial. ¿Por qué? Porque obviamente solo se concentraba en poquitas personas, en las personas que lo heredaban, ¿sale? No había como mucha opción para poder ascender a maestro de manera tan fácil, ¿sale? Bueno. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto a los niveles o en cuanto a las categorías de profesionales que se manejaban en los gremios? No. No. ¿No? Bueno. En el caso de España, en España, cuando estamos hablando de la parte de la Edad Media, si podemos poner una fecha tentativa, los gremios surgieron aproximadamente en el siglo XIII, ¿sale? Sin embargo, su desarrollo pleno, pues se dio hasta el siglo XIV, ¿sale? Ahí fue donde ya brillaban y ya tenían su propia situación autónoma. Se dice que los principales gremios se caracterizaron por estar en un lugar específico de España, y en este caso fue Cataluña, ¿sí? Ya poco a poco se fueron dando las diferentes evoluciones o el diferente desarrollo a través de diferentes lugares, ¿sale? Por ejemplo, pues en la cuestión de Castilla, en Castilla se dieron después, tardaron un poquito más. Ya se dieron posteriormente a esto las cofradías de artesanos, pero no eran gremios propiamente en sentido estricto, hasta el momento de que ascendieron al poder los propios reyes católicos. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Ya se hablaba de una parte de cofradías de artesanos. ¿Qué quiere decir? Reunión de artesanos donde se reunían a platicar acerca de, no sé, pues de las estrategias, de las técnicas, de su trabajo, pero no fundamentar normas que rigieran la propia actividad. Eso es lo que los hacía básicamente diferentes a la propia cuestión de digamos, de los gremios, porque los gremios sí su lucha era un poquito más social, su lucha era para meter normatividades. Las cofradías no, las cofradías eran reuniones, en este caso de artesanos, que platicaban acerca de diversos temas de interés de ellos, pero no trascendía alguna otra cuestión. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ver quién me
Amelia, un favor, ¿me podrías dar lectura a lo que te aparece de tu lado izquierdo? Sí, el declive de los gremios, especialmente de los pequeños, fue muy lento pero inexorable en los 2 siglos siguientes. En el siglo XVIII se creó la Organización de los 5 Gremios Mayores, 1733, en Madrid, reuniendo a los sectores artesanales más importantes: lencería, paños, mercería, joyería, seda, especiería y droguería. Parte de la Ilustración fue muy criticada con los gremios porque dificultaban la libre competencia y se tendió a dar disposiciones que minaban su poder. La Revolución Liberal terminó con los gremios. La primera abolición se dio en las Cortes de Cádiz en conexión con el espíritu de la legislación liberal en lo económico y en las relaciones laborales, contraria a toda la regulación. El trienio liberal también estaría en contra de los gremios, pero la abolición definitiva del monopolio gremial no llegaría hasta la época de las regenencias en el reinado de Isabel II. Destacando los decretos de 1834 y 1836, la abolición trajo consigo importantes consecuencias, no solo económicas, sino también sociales, ya que el sistema de asistencia de los gremios desapareció con ellos, quedando muchos trabajadores sin la cobertura que sus antiguos gremios les ofrecían. Gracias, Amelia. Sí, en el siglo XVI es cuando ya se empezaba a sobreentender que lo que constituía el sistema gremial, la realidad es que ya no podía cubrir todo lo que mandataba el mercado interior. Como bien lo acaba de leer su compañera, la realidad es que comenzaron, o sea, ya tenían organizaciones más grandes, porque ya no solamente era un gremio en un determinado oficio, sino que en la situación de los 5 gremios, pues imagínense, ya abarcaban la cuestión de los sectores más importantes de España: la lencería, los paños, la mercería. Obviamente en la mercería pues entraba toda la cuestión de las joyas, y la droguería pues toda la cuestión que también tenía que ver con las especies, la botánica y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Pues ya eran monopolios, por lo que comentamos hace un momento. Solo había determinadas personas que pertenecían a este tipo de gremios. Y lo que hacía, pues es que no existiera una libre competencia, o la competencia ya estaba viciada. Y obviamente con el incremento de la población, pues ya tampoco se daban abasto, pero tampoco querían dar una ampliación a que todo esto pudiera fluir. Entonces, pues, ¿qué fue lo que terminó con los gremios? Pues cuando se dio esta revolución liberal. ¿Y por qué? Pues porque obviamente ya se hablaba de una cuestión de libertad hasta en la parte de la cuestión laboral, ¿sale? Se dieron varias cosas que estuvieron en contra de lo que era el monopolio gremial, y obviamente pues eso fue trayendo un declive para todos los gremios, hasta el grado que tuvieron que disolverse, y pues que las personas que se encargaban o que se estaban de cierta manera congregadas dentro de los gremios, pues ya no tenían la protección adecuada y demás, y ahora sí estás solo y tú tienes que ver la manera de cómo haces tu competencia, tu oferta, tu demanda para que puedas salir adelante. La realidad es que fue bueno, pues sí fue bueno, porque la realidad es que esto abrió el campo o abrió la cuestión comercial y abrió la cuestión, en este caso, de oficios, para que obviamente las personas pudieran dedicarse a más cosas y pudieran hacerlo sin necesidad de tenerse que incorporar a un gremio. Entonces, la realidad es que la caída de los gremios tenía que verse en algún momento. Obvio, hasta que surgió la figura propiamente de los sindicatos, pero ya con regulaciones un poquito más específicas, y las regulaciones ya son de carácter federal, ya no nada más el sindicato y que ellos se rijan como quieren, no, ya hay legislaciones que rigen la funcionalidad de los propios sindicatos, ¿sale? ¿Hasta que tienen alguna duda o algún comentario acerca del declive o acerca de la extinción propia de los gremios? No. ¿No? ¿Seguros? Conste, ¿eh? Bueno, yo los veo muy seguros, muy entendidos todos. Van a ver. Van a ver, van a ver. A ver. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, un comentario o alguna aportación, el siguiente tema es la parte de las recopilaciones. Ya hemos platicado de las recopilaciones como de manera
Vamos a decirlo que de manera un poquito más interna, porque la realidad es que lo hemos venido comentando desde sesiones anteriores, sobre todo con la cuestión de las compilaciones, y veíamos como este ordenamiento o este mecanismo de cómo diferentes tipos de normas se van concentrando en una sola, ¿sale? Sobre todo alrededor del paso del tiempo. Bueno. Aquí tenemos varias recopilaciones muy importantes que se dieron a través de la cuestión del tiempo y que han servido como fuentes o que han servido como inspiraciones para la formulación de diferentes normas posteriores. Hay muchísimos, la realidad es que hay muchísimos y no acabaríamos de hablar de todas estas compilaciones. Sin embargo, solamente vamos a mencionar pues, las más importantes o las más relevantes, ¿sale? La primera de ellas es la del ordenamiento de Montalvo y el libro de bulas y pragmáticas de Juan Ramírez. ¿Alguien ha llegado a escuchar de esta o de alguna de las partes? No. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, en el caso de esta parte del ordenamiento de Montalvo y el libro de bulas, porque así se llama el libro de bulas, la realidad es que fueron los reyes católicos los que se encargan de ordenar precisamente que se compilen las leyes y todas estas ordenanzas que ya se encontraban establecidas en el año de 1480, ¿sale? ¿Cuál era la parte o por qué se llama el ordenamiento de Montalvo y por qué se llama la cuestión del libro de bulas? Bueno, porque precisamente fue Alonso Díaz de Montalvo quien se encargó de formular propiamente este ordenamiento. Alfonso Díaz de Montalvo fue un jurista muy notable en todo el territorio español, y él no solamente llevó a cabo el ordenamiento de Montalvo, sino que previamente ya había formulado las propias ordenanzas reales de Castilla. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que habían mandatado los reyes, él ya lo había concentrado en unas ordenanzas anteriores. Y bueno, pues se conoce como el ordenamiento de Montalvo. En el caso del ordenamiento de Montalvo es una compilación muy larga o una recopilación muy larga porque consta de 8 libros, ¿sale? En estos 8 libros contiene toda la cuestión de las leyes de Cortés. ¿Qué quiere decir? Las leyes que se dictaron desde el siglo XI, o sea, cuando estaba en el caso del rey Alfonso, junto con algunas disposiciones que tenían que ver con el fuero real, mandatadas un siglo antes, porque fueron por parte de Alfonso X, ¿sale? Entonces, imagínense el trabajo de este jurista de ponerse a recopilar toda la cuestión legal desde el siglo X hasta la cuestión del año 1480. Él tuvo que hacer básicamente toda la parte de la recopilación de las normas jurídicas que se encontraban, tanto vigentes como las que ya no se encontraban vigentes, que quiere decir las de Alfonso X y en el caso de las de Alfonso XI. Si nos damos cuenta, la realidad es que es, vaya, completamente largo y extenuante el trabajo. Por eso, precisamente, surgieron la cuestión de realizar 8 libros, ¿sale? Y no crean que libros, o sea, de 15 páginas, ¿no? O un código, no. La realidad es que fueron libros muy extenuantes. Bueno, en este caso, no solamente el ordenamiento de Montalvo sirvió para la propia regulación de lo que ya se concedía o lo que ya se hacía dentro de España en esos años, sino que después, no contentos, los reyes, no contentos con el trabajo que ya se había realizado, ordenan propiamente al consejo que pudiera compilar, o sea, que pudiera reunir y que pudiera corregir todo lo malo o todo lo que ya se había realizado por parte de los reyes anteriores a ellos, ¿sale? Y en este caso, ¿quién es el que se hace cargo de esto? Por eso se llaman pragmáticas de Juan Ramírez, porque precisamente el que se hace cargo es Juan Ramírez,
y Juan Ramírez lo que emite o lo que saca es el libro de bulas, ¿sale? De bulas y pragmáticas. Y este libro, una de las partes importantes es que precisamente se vuelve una disposición o un cuerpo normativo de carácter oficial y de carácter obligatorio. Por tanto, todas aquellas personas de ese lugar tenían la completa obligación de seguir lo mandatado en ese libro. Entonces, imagínense, o sea, no fue como un trabajo fácil, y todavía con el trabajo que realizó Juan Ramírez, pues obviamente la compilación española quedó, vaya, completamente concentrada y completamente larga. La siguiente que nosotros podemos hablar, la siguiente recopilación dentro de esta parte del derecho propiamente castellano, es la nueva recopilación. La nueva recopilación, por eso se llama nueva, porque técnicamente se volvió a realizar, ¿sale? Estábamos hablando que íbamos de un 1480, 1490, pues 15 años después, que fue en el año de 1505, se vuelve precisamente a hacer una comisión de juristas. ¿Qué quiere decir? Pues personas especializadas en el conocimiento de las leyes, y precisamente a ellas se les solicita que hagan otra recopilación de todas las leyes o de todos los mandamientos ordenados, ¿sale? Esas leyes que ellos concentraron o que ellos recopilaron en esta nueva recopilación, se dieron como tal una cantidad de 83 en total, ¿sale? Esas 83 leyes que se incluyen dentro de la nueva recopilación. Estas leyes, la realidad es que se ordenan en una cuestión de prelación. ¿Qué quiere decir? Pues en un orden de preferencia, ¿sale? Ordenan todo lo que sabía de información acerca del derecho civil, y obviamente mandatan que se vuelva a reiterar el orden de prelación de las fuentes que se encontraban en el ordenamiento de Alcalá, del que ya platicamos. Recuerden que en el ordenamiento de Alcalá nos daba la pauta de cómo debían de seguirse las fuentes, cuáles eran más importantes y cuál no era tan importante. Pues precisamente en esta nueva recopilación se da la indicación de que se siga el orden de las fuentes del derecho conforme lo había mandatado el ordenamiento de Alcalá, ¿sale? Bueno, pues si no fuera suficiente con eso, al grado, ¿no? Al grado del trabajo que se había realizado o que habían realizado los juristas en esta nueva recopilación, que Isabel II, recuerden quién fue Isabel II. Bueno, Isabel la Católica lo que hizo o lo que expresó dentro de su propio testamento es que precisamente se llevara a cabo otra nueva recopilación de leyes. O sea, no le bastó con todo el recorrido que ya se tenía desde el 480 y con todo el trabajo jurista que se había realizado hasta ese momento. Y con esa nueva recopilación, pues ya es cuando se promulga hasta el año 1567. Imagínense del año 1505 a 1567. A raíz de ese, pues es cuando ya emerge un cuerpo legal que ya no solamente bastaba con que tuvieran, vamos a decirlo de alguna manera, los ciento y tantos libros, de los cuales 83 que ya se hablaba, sino que la nueva recopilación ya llega a concentrar casi 4,000 leyes. Ya se hablaba de que para 1567 la recopilación de leyes ya iba en 4,000. Esas 4,000 leyes lo que hacen es disponerlas en diferentes libros, porque si no iba a estar como muy complicado. Y sí, verdaderamente lo que hacen, distribuyen esas 4,000 leyes de acuerdo a la cuestión de competencia y de acuerdo a la cuestión de materia, pues lo van distribuyendo en 9 libros y así es como queda constituido. ¿Sale? Bueno, así va pasando el trayecto del tiempo, porque si nos damos cuenta ya es un cuerpo legal completamente exacerbante, que tenemos por parte de los españoles entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿sale?
Pero como tal, en lo que es ya la parte de la ilustración, esa vieja obra ya resulta ser un poco más anacrónica. ¿Qué quiere decir? Que ya es una obra insuficiente, porque como tal ya se contaban con ideas de carácter codificador, pues más relevante, porque en lo que ellos estaban compilando, pues la propia sociedad pues iba modificando sus necesidades, pidiendo más derechos, teniendo más obligaciones y demás. Entonces, para ese momento, aunque se tuvieran 4,000 leyes en 9 libros, la realidad es que ya eran de cierta manera una obra vieja y una obra que ya era de carácter insuficiente, que ya tenían que ponerse, ya no hacer recopilaciones, sino hacer un nuevo trabajo legislativo, ¿sale? ¿Qué fue lo que fue ocurriendo posteriormente al siglo XVIII? Ya en el siglo XIX para la fecha, bueno, pues ya lleva un trabajo similar de carácter legislativo en el cual se dio la nueva creación de normas de acuerdo a las necesidades que los propios ciudadanos pues van teniendo y sujetándose a los cambios que también van teniendo, ¿sale? ¿Tienen alguna duda acá en cuanto a la parte de las recopilaciones? ¿No? Bueno, lo que podremos nosotros recalcar serían las dos partes importantes, ¿sale? Que es el ordenamiento de, bueno, 3, el ordenamiento de Montalvo, el libro de bulas y la nueva recopilación, ¿sale? Y obviamente el trayecto de cómo se fue desarrollando o cómo se pasó de uno a cómo se pasó al otro. Y obviamente en lo que concluyó, que es lo que tenemos acá. Ahora tenemos otra recopilación, porque les decía, hay muchísimas, la realidad es que hay muchísimas. Y en el caso de la novísima recopilación, se habla de que tiene 12 libros. Estos 12 libros tienen sus, ¿cómo lo podemos decir? Pues como sus subdivisiones, vamos a llamarlo así. Y esas subdivisiones pues tienen sus diferentes títulos y tienen sus diferentes leyes, ¿sale? Obviamente se tiene un índice que nos puede indicar de qué materia se está hablando y cuáles son las disposiciones para gran materia. La realidad de esto es que esta nueva obra, que fue la novísima, por eso se llama novísima recopilación, es que sí tiene un defecto, porque la realidad es que no está propiamente a la altura del tiempo en el cual fue creada, porque la realidad es que lo que hace la novísima recopilación es solamente reiterar el mismo sistema recopilador cuando como tal ya se había publicado, vámonos del otro lado, cuando en Francia ya se hablaba de un código civil napoleónico, muy bueno, por cierto, del cual muchas figuras mexicanas tenemos hasta la fecha y que tienen gran parte de características con este, ¿sale? Entonces, en esta novísima recopilación, más allá de una cuestión histórica, nosotros podemos sacar una pauta de crítica. ¿Cuál sería la pauta de crítica? Primero, que mientras ellos seguían bajo la técnica de la recopilación, en Francia ya había una emergencia de una nueva legislación, como lo era el Código Civil Napoleónico. Eso por un lado. Y por el otro, otra de las críticas sería en la parte en que en la novísima recopilación había muchas insuficiencias y había muchas contradicciones, ¿sale? ¿Por qué surgió esto? Pues por todo lo que nosotros ya platicamos. Ya estábamos hablando de mucho más gente, ¿no? Mucho más gente que hace 200 años. Ya había personas que pensaban diferente, ya había nuevas necesidades de los ciudadanos, ya había nuevos cambios en los cuales ya no servía recopilar lo anterior, sino que ya se tenía que hacer una nueva labor legislativa. Por eso es que en esta novísima recopilación pues había muchas insuficiencias y había muchas contradicciones entre la realidad material y entre la realidad histórica que como tal pues ya había pasado. Ahora, en el caso de la novísima recopilación, pues obviamente se pasaba la parte de que había una necesidad constante en el caso español que querían siempre estar actualizando propiamente el cuerpo legal que tenían, ¿sale? Y ahí, pues es lo que lleva precisamente al rey Carlos IV a que se haga o a encargar a otro experto en la realización de un
de una nueva recopilación. ¿Qué quiere decir? Obviamente el rey en ese momento se percata que la novísima recopilación era deficiente y dice, pues ya sé qué voy a hacer, pues le voy a encargar a otro experto que me haga una nueva recopilación. Y al final de cuentas, esta recopilación queda estructurada hasta el año 1802, tratando de hacer básicamente la misma tarea, ¿sale? Si me preguntan, pues es un poquito ocioso, porque la realidad es que ya eran muchas las recopilaciones que se hacían acerca de las legislaciones europeas, sobre todo la legislación española. Pero bueno, pues era como su forma de, pues no sé, como que era su forma de poder tener un cuerpo legal de carácter actualizado, ¿sale? Digo, igual nosotros lo vemos de otra manera, porque en la actualidad la forma en cómo nosotros nos allegamos de las reformas, ¿no? De las actualizaciones de nuestras normas, pues es muy fácil, ¿no? Por medio de la tecnología. En ese momento no, en ese momento cada actualización pues tenía que quedar completamente grabada o tenía que quedar completamente resguardada, ¿sale? Perdón, le pasé. Diana, estás escribiendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero si quiere leo. No, digo porque te vi como escribiendo, digo, entonces para que no le pase. Si no le tomo captura de pantalla, nada más espéreme tantito. Ok. Sí, igual, si van a tomar fotos, si van a tomar notas, si ya me pasé, me avisan, no hay problema. Entonces, ¿ya Diana? Sí, ¿no? ¿Ya? Ok, va. Bueno, la siguiente figura es la figura propia de las universidades. Bueno, eso sí lo saben, ¿no? ¿Qué son las universidades? Son instituciones Pues sí, son instituciones. de aprendizaje y también pueden aplicar ahí las diversas, para diversos temas o diversas carreras. Claro. Al final de cuentas, todos coincidimos en que son instituciones, ¿sale? Bueno, pero resulta que este tema, yo creo que en este tema nos vamos a quedar porque pues es algo que ustedes están vivenciando, pero pues no siempre las universidades llegaron a ser como lo conocemos actualmente. Las universidades también tuvieron un surgimiento y por qué se retoma dentro de la historia del derecho mexicano, porque la realidad es que el surgimiento de las universidades pues ayudó precisamente a sacar o a egresar personas preparadas en áreas como lo es la nuestra, como lo es el derecho. El surgimiento de las universidades, así como tal como las conocemos, con la cuestión de estudiantes, de grados y demás, también se considera que fue un producto que emergió a través de la Edad Media, ¿sale? O sea, también fue a partir de ahí. En el caso de la palabra universidad, tiene un origen etimológico y es un origen latino. El origen latino es universitas y universitas curiosamente significa corporación o gremio, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Pues que hacía referencia básicamente a una congregación o que hacía como que este auge a un gremio de maestros o de estudiantes, ¿sale? Si lo vemos desde el punto histórico, desde el origen histórico, las universidades medievales, pues obviamente eran gremios de carácter educativo o eran corporaciones de carácter educativo que formaban individuos que se instruían o que se capacitaban en diferentes áreas, ¿sale? Entonces, si yo les llego a preguntar en el examen por alguna situación, el origen de las universidades, bueno, pues el origen etimológico sería la parte de universitas. El significado propiamente, pues era la cuestión de gremios o corporaciones que formaban individuos instruidos y capacitados en diferentes áreas. ¿Sale? ¿Le pasó? ¿Sí? Va. Ok, acá creo que no vemos, yo tampoco veo. Entonces lo vamos a abrir acá. Ok. ¿Cuáles fueron los orígenes? Comentaba en un principio a manera de introducción que las universidades sí fueron producto de la Edad Media, ¿sale?
Las universidades básicamente en la Edad Media proporcionaban no solamente educación como nosotros la conocemos en la actualidad, sino que proporcionaban educación de carácter artística, pero era una artística básica. También daban la oportunidad de seguir estudiando leyes, de seguir estudiando medicina o de seguir estudiando teología. ¿Qué es la teología? Recuerden que cuando nos, bueno, muchas veces lo sabemos más por el propio origen. Bueno, yo tengo un hermano que está estudiando eso de la teología. Viene referente al origen, ¿no? Viene algo más como religioso, ¿no? Como algo de Dios. Exacto. Exacto. Claro, recuerden que la teología sí tiene un origen realmente, veámoslo de esa manera, sí tiene un origen en la cuestión de religión, porque recuerden que teos significa Dios y logos significa estudio. ¿Qué quiere decir? Estudio de Dios. Entonces, la realidad es que sí estudia la cuestión de la vida o sí estudia la cuestión del ser humano, pero a través de una cuestión de Dios. Pues en ese momento la teología también tenía esa característica. ¿Sale? Entonces, Maestra, dígame. perdón que le interrumpa. Dime, Me dime, está Diana. comentando mi compañera Jael que si la puede aceptar en la clase, por favor. ¿Ya está? Ah, bueno. Ya entré, gracias. Sí, ¿verdad? Gracias. Y yo sí, ¿verdad? Ok. Es que Bien. se me había ido el internet. No te preocupes, Jael, pero bueno, ya estás Gracias. acá. Bueno, sí, verdaderamente, y desde ese momento ya se hacía una preparación universitaria acerca de la teología. Entonces, imagínense, pues eran como ramas muy específicas del conocimiento. Digo, no se estudiaba como actualmente que tenemos miles, ¿no? Cientos de carreras, ¿no? Y algunas ni siquiera sabemos a qué se refieren o de qué tratan. Se ha diversificado mucho el contenido. Pero en la antigüedad no, en la antigüedad media, pues la realidad es que se hablaba de cosas básicas, ¿no? Pues artística, leyes, medicina, teología y no mucho más. Bueno, otra de las características importantes de la cuestión del nacimiento de las universidades es que los cursos o en los cursos se enseñaban propiamente la cuestión del latín, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de información de todas estas áreas estaba concentrada en latín. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues obviamente, si yo como maestro, todas mis fuentes son de latín, pues obviamente suena muy normal y muy lógico que yo les enseñe a mis alumnos en latín. Por eso la educación universitaria era de difícil acceso, porque las personas que sabían latín eran las personas, pues obviamente, de clases sociales altas. Los obreros, pero por supuesto que no lo sabían. Entonces era una de las características especiales de ese tipo de educación. Otra cuestión o otra característica importante del origen de las universidades es que como tal no había exámenes en los cursos individuales, ¿sale? No había exámenes, digo, en una característica individual, o sea, así como los que nosotros actualmente aplicamos. Sin embargo, sí tenían que pasar a realizar un examen de carácter oral. Y ese examen de carácter oral lo hacían solamente cuando se tratara o se trataba de obtener un grado, ¿sale? Era cuando ellos realizaban su examen oral. De ahí en fuera no estaban sometidos a pruebas o exámenes. Ahora, la cuestión de la educación que se daba o que se impartía en la propia Edad Media solamente estaba dentro de la parte de los monjes, ¿sale? Era una cuestión de educación clerical, o sea, descansaba sobre la cuestión clerical. ¿Qué quiere decir? Que los monjes eran aquellos encargados de impartir la instrucción. Por lo mismo que ya les comenté, la información era completamente cuidada y era de muy difícil acceso. Y las únicas personas que tenían ese acceso, pues eran las personas que contaban con una cuestión de ingreso o de clase alta. Ahora, básicamente entonces las universidades eran escuelas monásticas. ¿Qué quiere decir? Pues escuelas dirigidas por monjes. Y pues obviamente estas escuelas monásticas pues eran los lugares donde se aprendía aproximadamente en el siglo IX. ¿Sale? Ahora, eso fue en el siglo IX, hasta ahí.
Pero sin en cambio en el siglo XI ya se habla de una cuestión de sustitución por escuelas que eran catedralicias. ¿Qué quiere decir? Que ya se utilizaban por el credo secular, o sea, por la cuestión monástica. Ya era una cuestión, ¿cómo lo podríamos llamar? Como una cuestión combinada, por llamarlo de alguna manera. Ya no sola y exclusivamente esta parte, ¿cómo lo podríamos decir? Como esta cuestión solamente de los monjes, sino que ya había una cuestión del clero de manera general. Ahora, en este caso, las escuelas de carácter catedralicias, estas se fueron extendiendo de manera muy rápida. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya eran más diversas, y lo podemos hablar de esa manera. Se dice o se tiene la propia contabilidad, o por lo menos la estadística de información que tenemos en la actualidad, de que había 20 universidades en el año 900 en todo el territorio que abarcaba la cuestión de la Edad Media. Pero ya para el año, para el 900, perdón, y ya para el año 1000, el número ya había crecido hasta 200 instituciones, ¿sale? Entonces, imagínense que va de 20 a 200 en un periodo de 100 años. La realidad es que el creciente pues, fue muy amplio. ¿Por qué se da este incremento? Porque precisamente cada ciudad que se consideraba catedralicia se sentía de cierta manera obligada a poder establecer al menos una sola universidad, ¿sale? Entonces imagínense hablar de 20 universidades en territorio europeo, en todo el territorio europeo, a 200, pues la realidad es que ya se hablaba de un gran número. Se dieron grandes instituciones sobre todo las que tienen historia, o de las que tienen historia por ser las más antiguas y que tienen pues obviamente mucha cuestión de categoría, y dentro de las más famosas pues encontramos las que tienen acá: Chartres, Reims, París, Lens, Soissons. Todas estas universidades, curiosamente, se ubicaban en Francia. De hecho, por eso Francia en el siglo XII se consideraba como la cuna del conocimiento, porque los más grandes científicos, abogados, juristas y demás, pues emergieron de estas escuelas francesas, porque era donde se concentraba el mayor número de escuelas que denotaban, o que sus estudiantes hacían denotar, el crecimiento de la propia preparación universitaria, ¿sale? Ahora, ¿cuál era el propósito? Digo, la realidad es que el propósito básico de estas escuelas catedralicias era poder educar a la gente o a las personas que llegaban, pero como sacerdotes, ¿sale? O sea, era como, ok, vas a ser sacerdote para ser hombre de Dios, para ser una persona más letrada, no importa, aunque estudies derecho, pero vas a estar encaminado a la vida de Dios, ¿no? O sea, esa era la idea original, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, pues obviamente con el tiempo tuvieron que diversificar ese criterio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues obviamente al diversificarlo, pues ya no solamente se aceptaban a individuos que se iban a ordenar como sacerdotes, sino solamente individuos que se querían capacitar en algo o que querían aprender de algo, aunque no fueran necesariamente sacerdotes, ¿sale? Ese fue como uno de los cambios importantes. Ahora, la realidad de esto y la importancia también de la cuestión de las universidades de este tiempo es que gran parte de los que se encontraban como administradores universitarios tuvieron diferentes tipos de títulos, ¿sale? Y estos títulos generalmente se daban a funcionarios de la catedral, pues después no solamente se les dio a estos, sino también a los que fungían como administradores de universidades. Títulos como el de canciller, títulos como el de preboste, títulos como el de decano, que técnicamente solamente se daban en cuestiones de la catedral, pues ahora con todo este movimiento y toda esta importancia que adquirieron las universidades, pues también ya se les daban a los administradores, ¿no? Bueno. Ok, nos vamos a quedar aquí en la parte para que me recuerden la siguiente sesión. Nos vamos a quedar acá, que es la primera universidad europea. Vamos a platicar un poco de dónde fue, dónde surgió y obviamente cuál fue una de las cuestiones importantes que rigieron dentro de esta primera universidad, ¿sale?
Entonces le vamos a dejar acá. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? No. ¿No? Ok, a ver, les voy a tomar su evidencia porque si no... aperturen sus cámaras, por favor, ¿las pueden aperturar? Nada más les voy a tomar la foto. Ahora sí no les dije toda la clase, ¿vieron? Si no me vaya a pasar lo de la maestra esa que... Pobrecita. Sí, yo creo que por eso no les dije nada de la cámara, me sentí mal. Ya nada más me falta... Es que estamos agripadas, Lick. ¿Están agripadas? ¿Por qué? Hola, maestra, yo estoy pues laborando, por eso no había yo abierto mi cámara. No se preocupe, Maricruz, era broma. Hola, buenas tardes. Sí, no me vayan a grabar y luego sale peor. Sí, es que uno ya no sabe en qué momento. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas, pues ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana para continuar con nuestro tema. Ya saben que de todos modos cualquier duda o demás, pues ya me la hacen saber por número privado, ¿sale? Muchas gracias, maestra. Cuídense mucho y que tengan Sí, bonito Lick. fin de semana a Gracias. todas. Bye. A todas y a Gracias. todos, porque ahí está Gracias. Alexis. Bye. Adiós, cuídense mucho. Adiós, Lick. Adiós. ¿Llama? Derecho.